del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió, y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso, su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso, al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más, será más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aun en la oscuridad. Eres fiel,
has borrado mi maldad. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Y la lección tiene por título ¿Qué aprendemos de la muerte de Usa? Fíjese que es una importante lección que si la oímos con atención, nosotros vamos a tener una gran enseñanza. Instrucciones con respecto al uso del Antiguo Testamento. Ahí en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Historias que aparecen en el Antiguo Testamento no son para entretenernos, no, tienen una enseñanza que yo tengo que escudriñar y descubrir, y es un poderoso alimento para mi fe. Entonces, dice que fueron escritas a fin de ciencia y la consolación de la Escritura, nosotros tengamos esperanza. Entonces, a través de estudiar estas porciones bíblicas, nosotros vamos a aprender. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 10, fíjese que en este relato bíblico tenemos una gran enseñanza para nosotros. Cuando nos asomamos a esta historia para verla y leerla, nuestra mente se activa y podemos estar ahí en las tierras polvorientas de Israel y apreciar a través del relato los sucesos que habían pasado. Fíjese que David había deseado durante mucho tiempo traer el arca de Dios a su ciudad capital. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Aquel día, con la asistencia de 30,000 personas que eran soldados
el arca fue colocada en un carro y llevada desde la casa de Abinadab a Jerusalén. Pero algo extraño sucedió en el camino a la capital. Por alguna razón, los bueyes tropezaron y el carro se desestabilizó y el arca comenzó a inclinarse con el peligro de caer. Usa, este muchacho joven, ve el arca de Dios a punto de caer y corre para sujetarla y estabilizarla. Y entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Esa algarabía de los 30,000 hombres de regresar, ese símbolo sagrado de la presencia de Dios a Jerusalén, se transformó en una tragedia. Pero esto tiene una enseñanza para nosotros. ¿Qué aprendemos nosotros de la muerte de Usa? El relato de este evento es para enseñarnos algo. Cuando yo voy a la Biblia tengo que entender, no me voy a poner a leer para entretenerme, sino que para aprender. Dios, que es nuestro Dios, que nos dio la capacidad de razonar, de llegar a conclusiones, que nos hizo con la capacidad de entender. Él se ha elegido la forma escrita para comunicarnos a nosotros. Y todas estas cosas escritas están para nuestra enseñanza, como dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces necesitamos aprender de los errores de los demás para que nosotros no caer en esas mismas trampas, en esos mismos errores. Necesitamos nosotros aprender. Ahí en 1 Corintios 10, versículo 11. Dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estos relatos están escritos para amonestarnos a nosotros, para que yo aprenda, para que usted aprenda a tratar las cosas sagradas y poder nosotros servir a Dios como Él quiere. Si nosotros no logramos entender el porqué de la muerte de Usa, vamos a fracasar en nuestros propios intentos de servir a Dios. Usa era un buen hombre, tenía muy buenas intenciones. Amaba a Dios profundamente. Él no quería que las cosas sagradas se cayeran y él corrió y murió. ¿Por qué murió? Bueno, ahí está una enseñanza para que yo aprenda, para que usted aprenda y la apliquemos hoy día en nuestras vidas. Vamos a dar una mirada al relato en su contexto. Fíjese que los filisteos habían capturado el arca, pensando que que ellos podían obligar a Dios a pelear la batalla por ellos. Cuando aquel día llegó el arca al campamento de Israel, hubo una algarabía y gritaron que la tierra casi tembló. Y los filisteos estaban ellos muy asustados cuando vieron todo esto y supieron que el arca de Dios había llegado para fortalecer los escuadrones del ejército israelita. Dios permitió que los filisteos tomaran el arca, pero fíjese que pronto se dieron cuenta que tenían una cosa muy peligrosa en sus manos. La muerte, la derrota para Israel fue tremenda y los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. Ellos iban gozosos de triunfo porque tenían el arca de Dios. Ellos pensaban que Dios pelearía por ellos. Entonces, los filisteos habían capturado el arca según 1 Samuel 5. Pero encontramos que ellos toman el arca y la llevan y la ponen en el templo que habían levantado a su Dios. Tuvieron 7 meses el arca con ellos. Y el arca les trajo plaga a los filisteos. Se llenaron de plaga de tumores y ratones que vinieron como maldición por capturar el arca. Y lo peor, cuando llevaron el arca al templo de Dagón, su ídolo,
su Dios. Lo pusieron al lado de... Cuando volvieron al otro día, estaba tirado. Tenía su cabeza y sus manos quebradas. Ellos estaban muy asombrados por todo esto, marcando y dándose cuenta de lo peligroso que era esa arca. Entonces, ¿qué decidieron ellos? Poner el arca en un carro y dejar que este Dios terrible decidiera dónde tenía que ir su arca. Y el relato del capítulo 6, el capítulo 5 de 1 Samuel es asombroso. Ellos tomaron vacas con crías y que nunca antes se le habían puesto yugo y la pusieron delante de un carro, de una carreta para tirarla. Y pusieron el arca y pusieron las réplicas de ratones y de tumores que habían hecho en oro como presente a este Dios por haberlo ofendido. Y ellos decían, si Dios quiere que su arca se vaya, se irán. Pero ellos pusieron todo muy difícil. Las vacas tenían cría y ellas salieron gritando, pero siguieron derecho y caminaron hasta que llegaron a la tierra de Israel con el arca. Es probable que fue este evento. Dio a David y a los israelitas la idea de que el arca podía ser transportada a través de un carro nuevo. Pensando ellos, después de todo, Dios permitió a los filisteos usar un carro para llevar el arca y no hubo problemas. Pero fíjese que Dios especificó cómo se debía transportar el arca, que era un elemento sagrado. Ahí en Éxodo 37, en el versículo 5, usted puede leer que tenía que llevar varas de acacia enchapadas en oro, que tenían que ser utilizadas en el transporte del arca. Tenía unos aros donde tenían que ser introducidas estas varas dice el 37:5, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Esta madera de acacia fue cubierta por oro. El arca debía ser cubierta en su traslado. Fíjese que son instrucciones que había dado Dios, que no tomó en cuenta David ni el pueblo. Ellos se fijaron cómo los filisteos, cómo los paganos habían actuado ante este Dios. Fíjese que son muy peligrosos. Hoy se ve a veces las iglesias de Cristo quieren imitar a las sectas en sus servicios y se han construido carros nuevos para adorar. Y eso está muy malo. En Números 4, versículo 5, dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. En el capítulo 6 de 1 Samuel leemos que fue tremenda la cantidad de hombres que murieron por mirar dentro del arca, porque era una cosa sumamente sagrada y tenía que ir cubierta. En el versículo 15 de Números 4, versículo 15, dice, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Entonces, en la ley de Moisés tenían todas las instrucciones de cómo transportar el arca. Ellos no siguieron esas instrucciones. Solo los hijos de Coat eran encargados de transportar el arca. Había una descendencia de sacerdotes que tenían este encargo de parte de Dios. Entonces, fíjese que David no consideró las instrucciones de Dios para trasladar el arca. Él simplemente imitó lo que hicieron los filisteos. Era un deber de David y de cada israelita saber lo que Dios había ordenado para el traslado del arca. Pero no lo tomaron en cuenta. David quería llevar el arca, símbolo de la presencia de Dios, a su ciudad, que era una cosa muy buena. La gente salió en masa a honrar a Dios. Imagínense, regresaba, se llevaba al lugar adecuado el arca, que era símbolo de la presencia de Dios.
Cuando todo sucedió, Usa no quiso que el arca cayera. Por eso hizo este esfuerzo temerario de afirmarla. Todos estaban llenos de buenas intenciones. Todos estaban llenos de buenas inquietudes para ser mejor. Y fíjese que generalmente la mayoría de las personas que defienden las falsas doctrinas, ellos muestran sus buenas y muy buenas intenciones. Entonces podemos reflexionar. Hay muchas personas hoy que sienten que las intenciones de sus corazones le van a justificar delante de Dios. Ellos piensan, no importa si respeto o no la ley de Dios. Generalmente ni siquiera se molestan en aprenderla, en estudiar la ley de Dios. Ellos creen que porque Dios conoce el corazón del hombre, Él perdonará los errores que pueden cometer, siempre y cuando sus intenciones sean buenas. Entonces, así se piensa, pero así no es. Los buenos deseos del corazón no pueden invalidar el mandamiento de Dios. David y su gente era sincera y sus esfuerzos eran sanos. Ha oído decir a algunas personas, Dios es demasiado bueno y no va a condenar a nadie porque es muy bueno. Dios es amor, dicen. Otras dicen, mientras que nuestras intenciones sean buenas, todo va a salir bien. Entonces, no importa cómo adorar a Dios, siempre y cuando sus intenciones sean sinceras. Y así la gente arma sus propias maneras y formas de adorar a Dios. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, lo que parece derecho al hombre no necesariamente significa que sea correcto. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, mas Jehová pesa los corazones. El hombre siempre puede justificar sus propias decisiones. Y está lleno el mundo y tenemos hermanos que así actúan. Usted no conoce mi corazón, hermano. No necesitamos conocer el corazón de nadie. Cuando no está cumpliendo con la ley de Dios, Dios ha diseñado un plan, nos ha dado una fórmula, un patrón para caminar. Si yo me salgo de ese patrón, no necesito conocer el corazón de nadie. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, mas Jehová pesa los corazones. Ahí en Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Entonces Dios exige la obediencia a sus mandamientos. Y eso es lo que tenemos que aprender. La tragedia que pasó a Usa fue porque descuidaron en los mandamientos. Era malo Usa, él se resistió a hacer la voluntad de Dios. No, era un buen hombre, pero no caminó por el camino que debía caminar. La obediencia es lo más importante para Dios. Ahí en 1 Samuel 15:22, la respuesta que da Samuel a Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que obedezcan a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No estaban pensando en agradar a Dios, en obedecer correctamente sus mandamientos. Todos los sacrificios del mundo no pueden compensar el ser injusto, despiadado y orgulloso. Miqueas 6, versículos 6 y 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A Dios le interesa
la obediencia a sus mandamientos. Entonces la misericordia y el conocimiento de la ley de Dios es más importante que las ofrendas y sacrificios. Nosotros venimos a la reunión y hacemos grande esfuerzo por estar presente, adorando a nuestro Dios. Pero tenemos que ser muy cumplidos con sus leyes, haciéndolas, poniéndolas en práctica. O sea, 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere que aprendamos su ley, que la pongamos por obra, que la practiquemos, porque esa es la forma de transformarnos, de cambiarnos, para prepararnos y llevarnos a su presencia. Pero ¿qué queremos darle nosotros? Ir el domingo un rato a la reunión. Y muchos hermanos están muy apurados por irse. Dar un poco de ofrenda, lo que sobre, hacer algo. Pero Dios quiere más que eso. Dios quiere que seamos misericordiosos, que seamos respetuosos con su ley. Dios piensa que la obediencia es más importante. Jeremías 7, 21 al 26 podemos leer: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día en que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni se inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni se inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Para Dios la obediencia es lo más importante. Dios ordenó a su pueblo ofrecer sacrificios, pero ellos pensaron que los sacrificios eran la cosa más importante. Pensaron que haciendo sacrificios no importa tanto la vida moral que llevaban. Nuestro Dios conoce profundamente en nuestros corazones. Es imposible tener pecados ocultos que Él no conozca y deteste. Yo lo puedo esconder, pero Dios lo sabe. Tenemos que informarnos de su ley, de su palabra, para ponerla por obra. Entonces vivimos en época donde la gente quiere una religión fácil. Y las sectas religiosas están prestas para adaptarse al gusto de la gente, ofreciendo a sus miembros a actuar del modo que les plazca. Hablaba una señora que nos visitó en reunión. Dice: nuestro predicador nunca nos habla del pecado. Y el pecado es el peor problema que tenemos. Entonces, si alguien quiere predicador, que no les hable del pecado, no me escuche a mí, porque siempre estaremos hablando del pecado. Ni vaya a la iglesia de Cristo, porque ahí estarán indicándole que el pecado es la mayor tragedia de la humanidad. Algunos grupos sectarios están vendiendo el evangelio por ofertas y descuentos para atraer más y más clientes. En tales grupos la obediencia a Cristo no está presente y la palabra de Cristo es ignorada. Se juntan y son verdaderos grupos sociales, cantan, lloran, pero no se les enseña la verdad. Y así estamos viviendo, y esos grupos tienen mucha gente. Luego invitan a confesar sus pecados y a hacer penitencias periódicamente para luego seguir pecando. Y es lo que pasa. Y es lo que está sucediendo. Lamentablemente, el sentir del sectarismo se ve en muchos cristianos hoy. Santos el domingo, nada que los acerque al Salvador entre semana. En muchos hogares hoy no hay oraciones, no hay estudios bíblicos,
no se toman decisiones basadas en la Biblia. Cuando se manda a instruir a nuestros hijos, a criarlos en el temor del Señor, a tratar bien y amar a nuestras esposas como coherederas de la promesa. El pensamiento es, en la medida que vengas a la congregación el domingo, no importa lo que hagas entre semana. Nos conviene imitar al apóstol Pablo en su resolución. Hoy estamos viendo cómo muchos predicadores son destruidos por la fornicación, la avaricia, el adulterio. Como muchos hermanos se apartan de la verdad, nos conviene imitar al apóstol Pablo en esta resolución. Gálatas 2:20. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese tener ese pensamiento, levantarse pensando así. Yo me he negado a satisfacer los deseos de mi carne. La he crucificado. Ya no quiero vivir yo, no. Cristo vive en mí. Y todo el tiempo que vivamos, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Somos sus esclavos. Lo que Dios quería de los israelitas. Pongamos atención a lo que Dios pidió a Israel. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y su testimonio y sus estatutos que ha mandado. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 9, el 17 y el 24. Es lo que Dios quería, que los papás le enseñaran a sus hijos. Hoy están llenos de los corazones de los niños, de las teleseries de moda y de todas estas cosas que hay. Y le compramos películas y le llevamos gráficos postales en los cuartos. ¿Y qué de la palabra de Dios? ¿Qué de poner señal en las manos? Escribirla en los frontales, en los postes de la casa, en las puertas. ¿Qué momento nos podemos sentar con nuestros hijos y explicarle un texto de la Biblia? Es lo que Dios quiere. Quería de Israel. Debe ser adorado en espíritu y en verdad. Mas la hora viene, dijo Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. Se necesita tanto la sinceridad y la obediencia para ser aceptado por Dios. Fíjese, y nosotros nos juntamos para decirle, Señor, aquí estamos porque te amamos, pero Dios urja en nuestros corazones buscando la sinceridad y la obediencia a sus mandamientos. La palabra del Señor no puede ser cambiada, diciéndole desesperadamente a los hermanos en Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Si aún nosotros, sea otro apóstol o un ángel del cielo cambiar el evangelio, sea maldito. Todo se debe hacer con la voluntad y autoridad de Jesús. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Colosenses 3:17. Necesitamos hablar donde la Biblia habla. Si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. ¿Qué
aprendemos entonces de esta historia de Usa, de 2 Samuel 6, del 1 al 10? Usa murió porque tocó el arca. David y 30,000 personas vieron la ira de Dios. El descuido de David de observar la ley de Dios lleva a la muerte a un hombre. Sin embargo, David aprendió de su error. Luego dijo: nosotros no consultamos a Dios sobre el orden adecuado. En Crónicas 15:13, Primera de Crónicas 15:13. David y el pueblo hicieron el traslado del arca de Dios de manera que parecía bien a ellos, pero no verificaron las instrucciones de la ley de Dios para ver si Dios la aprobaba. No se trata de cómo me parezca a mí, es como Dios dice. Entonces recuerde bien, no podemos acercarnos a adorar a Dios como a nosotros nos parece bien. Nuestro descuido podría provocar la destrucción de otros. Nuestra pereza podría mantener a alguien fuera del cielo. La ignorancia de la ley de Dios no es excusa ante Dios. Todavía estamos sujetos a su voluntad. Debemos aprender a servir a Dios en la forma que Él enseña, no como yo quiero, no es a mi manera. Entonces tenemos que pensar en todo esto. ¿Qué aprendemos de la muerte de Usa? Si hemos puesto atención, hay mucho que aprender y mucho que Dios espera de mí, espera de usted. Usa, David y toda la gente tenían muy buenas intenciones, pero no se puede adorar a Dios con buenas intenciones. Hay que hacerlo de acuerdo a su palabra. Muchas gracias, hermanos, por oír esta lección y que el Señor les bendiga y que nos pueda ayudar para servirle y hacer su voluntad siempre. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno, lleno de pavor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús
Jesús su iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar.